El conflicto armado colombiano es un conflicto de más de 50 años que se ha extendido por distintos lugares de la geografía nacional. No es un conflicto pequeño, localizado en un territorio, y por lo tanto ha producido daños a muy diferentes sectores constitutivos de la nación colombiana. Entonces la reparación colectiva, obviamente, en el fondo implica hacer un ejercicio de hacer una especie de taxonomía de los sujetos sociales que constituyen esta nación y ver qué daños tuvieron en el contexto del conflicto armado. Por eso es tan exigente el concepto de reparación colectiva, porque cuando examinamos un tema como los sindicalistas, los sindicatos en general son un movimiento social que tiene algunos propósitos comunes. Son un movimiento de trabajadores. Pueden tener diferencias, algunos son más de tradición liberal, otros son más de tradición de izquierdas, otros pueden tener tradiciones católicas, etc. Hay distintos tipos de sindicatos, pero todos trabajan por los derechos de los trabajadores. Entonces es un movimiento social, y allí la reparación busca de algún modo restablecer la finalidad de ese movimiento, que es la lucha por las libertades sindicales. Pero cuando hablamos del tema étnico, encontramos una realidad distinta, con temas comunes, pero con aspectos, digamos, diferenciados. Los pueblos indígenas reclaman reparación de derechos territoriales y culturales. Es decir, que el conflicto ha dañado su vida comunitaria, porque muchas veces la guerra ha destruido los pueblos indígenas. Y en general los afrodescendientes también reclaman este referente identitario. Tenemos derechos, digamos, ancestrales, derechos que deben ser protegidos, tradiciones importantes. Los indígenas y los afrodescendientes no podemos tratarlos simplemente como una mirada liberal individualista, de ciudadanos que se pueden dispersar en las ciudades, porque ese enfoque lleva a romper su vida comunitaria, su existencia como pueblos. Entonces queremos reparar los daños que hemos sufrido en tanto pueblos. Por ejemplo, los Nucac, casi no queda ninguno. Muchas veces los indígenas han sido utilizados, digamos, por las partes. La fuerza pública quieren que sean sus informantes. Las guerrillas también. Después hay retaliaciones de unos y otros en las lógicas de conflicto. Alguna vez un indígena de la comunidad Siona dijo ante la Corte Constitucional que la comunidad de la que él provenía tenía grandes problemas socioeconómicos, problemas de vulnerabilidades sociales extremos, y que los trabajos a los que ellos estaban dedicados últimamente, algunos indígenas trabajaban, decía él, sembrando minas antipersonales con la guerrilla y otros delatando guerrilleros con el ejército. Entonces, si sometemos a los pueblos indígenas a esos rigores de la guerra, pues lo que hacemos es lo que la Corte ha señalado. Entonces, someterlos a una circunstancia de extinción. La Corte ha dicho, hay más de 36 pueblos en vía de extinción, y los afrodescendientes están en su gran mayoría bajo condiciones de NBI. Entonces aquí hay un elemento muy interesante, porque los pueblos indígenas y afro que reivindicaron y ayudaron de manera muy significativa a que haya una ley de víctimas indígenas, una ley de víctimas afrodescendientes, una ley de víctimas de la comunidad rom. Lo que han dicho es que queremos reparación, caracterizar los daños que hemos sufrido como comunidad y los daños en nuestros territorios, no solo por razones de conflicto, sino por la entrada muchas veces arbitraria de economías ilegales o legales a sus territorios. Y entonces han dicho, bueno, queremos esto, pero por otro lado, queremos que se reconozca que estos pueblos han sido más afectados en el contexto del conflicto armado, más que proporcionalmente comparado con otros grupos sociales, por una razón, porque son los más desprotegidos del Estado colombiano. Los indígenas están en la montaña más alta, en las fronteras, en la selva más profunda, huyendo de la colonización de otros grupos sociales que existimos en este país. Entonces realmente aquí también hay una discusión de vulnerabilidades históricas, discriminaciones estructurales. Entonces ellos dicen, vamos por las reparaciones de los daños del conflicto, pero en el contexto de la búsqueda de reparaciones de más largo aliento. Por ejemplo, los afrodescendientes dicen, cuando se terminó la esclavitud, ¿a quién indemnizaron? No a los esclavos por haber sido esclavizados, a sus propietarios. Así empezó la cosa. Como si fueran un bien, como si fueran, digamos, un bien material. Entonces indemnizó fue a sus propietarios. Este tipo de exigencia es muy, muy importante tener en cuenta, porque ellos dicen, cuando empezaron las hostilidades y los daños del conflicto, no estábamos, por decir una expresión cristiana, en el paraíso, ¿cierto?, sino en una situación ya de por sí sometida a discriminación estructural. Entonces establecen este vínculo, y obviamente el eje de la reparación es la existencia como pueblos. Ahora, hay vínculos entre una cosa y otra. Alguna vez un líder indígena dijo, yo soy indígena y sindicalista, así no les parezca.
porque lo que pasa es que los indígenas también tenemos derecho al trabajo. Dado que tenemos unos territorios, nadie se preocupa por nuestro derecho al trabajo. Algunos tenemos trabajo y somos sindicalistas, ¿cierto? Y la sociedad colombiana, encima de que nos reconoce nuestro trabajo, de que no nos garantiza un trabajo digno, cree que los indígenas no trabajamos. Ven. Entonces aquí hay una discusión muy interesante de que los sindicatos también tienen que recoger el enfoque étnico para poder mirar, digamos, comprensivamente el tema, pero tenemos ya dos tipologías. El tema de periodistas es un daño a un colectivo, digamos, a una profesión, también a una agremiación, porque hay periodistas de distinta orientación, hay periodistas afectados, como el señor Londoño Hoyos o el señor Carlos Lozano, que son de espectro ideológico, digamos, muy opuesto, pero han sido víctimas de daños. Y entonces allí hay una agremiación que está demandando una reparación y una democratización de los medios de comunicación, una modernización del estatuto laboral y de los derechos de comunicación. En otros campos encontramos, comunidades como los campesinos, comunidades campesinas que dicen que era una reparación de base territorial. El municipio de San Carlos tenía 30.000 habitantes, fueron desplazados más de 23.000. Allí quedaban los campamentos de Carlos Castaño, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una reparación colectiva del territorio porque todo el mundo fue afectado, de toda la comunidad. Entonces tenemos distintos tipos de reparación. Hay partidos políticos como la Unión Patriótica que han demandado una reparación colectiva. Hay colectivos de concejales, diputados que están demandando una reparación porque dicen nosotros no solo fuimos afectados en nuestros derechos políticos, sino también los ciudadanos. Los desplazados podrían reclamar una reparación política porque hace mucho tiempo no pueden votar en la democracia local. Pueden hacerlo en el municipio de llegada, pero no en el municipio donde tienen su origen. Y entonces hay distintos tipos de daño. Se está trabajando en ello, digamos, en hacer esta taxonomía. En La Habana se reconoce que la reparación de base territorial es importante, que son muchas comunidades que han sido dañadas, y obviamente vamos a encontrar a los sindicatos, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los niños, a los pueblos afrodescendientes, a los periodistas en los mismos territorios. Y entonces obviamente esto plantea una demanda importante de cómo reconstruir desde una lógica de comunidad, de sociedad, desde una lógica societal, distintos actores en el mismo territorio, y toda esta tarea hay que hacerla si los procesos de paz son exitosos como todos esperamos, en el contexto de procesos de reconciliación, es decir, mediados por ejercicios de verdad, de reparación, pero con territorios a donde van a llegar no solo las víctimas, sino también los miembros de fuerza pública, de paramilitarismo, de guerrillas que han participado en la guerra y que han tenido responsabilidades en los daños. Entonces tenemos ese tremendo desafío, y creo que la reparación colectiva es un concepto muy exigente pero muy poderoso. Es decir, tenemos que hacer muchas distinciones para poder acertar en las medidas que hay que tomar, pero estas distinciones son importantes porque son las distinciones que configuran la nación colombiana. No podemos dar una reparación plana a un país diverso. Esa es la circunstancia. No podemos dar una reparación, digámoslo, monolítica para un país basado en la pluralidad política y social. Y creo que en buena medida el acuerdo político firmado en La Habana va en esa dirección. No solo el acuerdo de reparación, sino el acuerdo político, porque el acuerdo político dice que el secreto de la paz consiste en dejar atrás la guerra, pero no para que la sociedad colombiana sea unanimista en el futuro, sino para que todos los conflictos que hay se reconozcan, se viabilicen, se expresen los conflictos y se busquen maneras de solución distintas a las de la guerra, pero no negar la conflictividad que existe. Negar la conflictividad que existe a veces genera autoritarismos o guerras. Hay que reconocer los conflictos, decía Stanislaw. Siempre recuerdo la frase de él que decía: solo una sociedad preparada para reconocer sus conflictos está preparada para la paz. Y creo que ese es el reto que viene, y la reparación colectiva ayuda mucho a sentar las bases de una nueva sociedad.